Hola, muy buenas tardes. Eh, Les damos la bienvenida a esta octava sesión del ciclo de poesía de mujeres organizado por Librería Bonilla. Hoy vamos a contar con la participación de las poetas Astrid Velasco y Jessica Díaz. Antes de comenzar con la lectura, me gustaría leer las reseñas de cada una de las participantes. En primer lugar, Astrid Velasco Montante es editora, escritora y profesora. Actualmente es coordinadora de publicaciones del CISAN, UNAM e imparte clases. Ha publicado cuento, poesía y ensayo en Nexos, Ciudad de Historias, Periódico de Poesía, Voices of México, Chilango, Baba Norte, Periódico Poético, Aleteo Poético, Gato Madre, México, Tendencias, Colombia, Letralia, Venezuela, Casa Bukowski Internacional, entre otras. Y en las compilaciones Antología de Teatro y Poesía, México, Santillana 2006, In Our Own Words, A Generation Defining Itself, Carolina del Norte, MW Enterprises 2010 y Días de Sol, Madrid, Centro de Estudios Poéticos 2006. Diásporas de la Lizal, Ecuador. En 2022 salió su libro Un espejo que mira hacia adentro, Buenos Aires Poetry. Jessica Díaz, nacida en Salinas, California, reside actualmente en Ciudad de México. Publicó Problemas, Cosas, Editorial Compañía 2005. De manera independiente sacó la plaqueta de Mudanza ni Modo. Su libro, Monografías, en colaboración con Pierre Lobatón, fue editado en 2010 por Mangos de Hacha. En noviembre del 2018 publicó el libro Happy Endings con Editorial Matadero. Es coeditora y fundadora de la editorial Mangos de Hacha. Se ha desempeñado como traductora de arte y cine, también como profesora o asesora de proyectos de cine o arte en Arte 7, FACCine, Centro de Diseño, Cine, TV, Soma, entre otros. Realiza experimentos de video y poesía, ha hecho trabajos de periodismo cultural para algunos medios. También es guionista de cine y a veces TV. Desde hace unos años trabaja en Dibuje Aquí, su último proyecto de poesía. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por venir, es un placer estar aquí, gracias a la Librería Bonilla, gracias a Manuel Illanes por la invitación y bueno, empecemos. Todo el mundo puede. Bueno, voy a empezar con un poema que se llama El don de la ubicuidad. Este es tu ser, aquí en tus manos rubricas el compromiso. Las mayúsculas de la intención circulan su anular. El matrimonio se desploma, pero el sueño, que eleva lo sagrado las dudas y vuelve al deseo enjambre, le muestra que los anillos tienen otras sombras. La voz de aquella oscuridad le regala un nuevo Dios, nacido de la imprudencia y la sonrisa. Un anillo, perdido en un desliz que tiene, como un buen Dios que se precie, la ubicuidad en la memoria. Otro. Falso Prometeo. Un hombre me regaló una chispa, envolvió las llamas en palabras. Ansié tocar sus vísceras, pero en su desnudez solo alcancé a tocar su cuerpo. La ciudad cobijó la sustancia sin arder y yo la tomé, como quien descubre el fuego un día de frío. Bueno, ahora de otro lado voy a leer de mi libro Un espejo que mira hacia adentro. Voy a leer el poema Canto. No estoy en mí. El Dios con dedos lengua ha creado caminos en mi piel y me transporta al diálogo de cuerpos que tienen el tacto por palabra y el coito por escucha. Lame mi espalda despacio, río que engendró para beber el flujo de mi nuca hasta mi sexo. Mis ojos olvidaron su intención de la astucia para mirar. Los convocan la acrobacia de las pelvis, la euforia de las arterias, el desparpajo del tiempo. Las manos multiplican la aritmética de mi temblor. Retienen en su laberinto mis orgasmos, eco de un eco, perseguido, alcanzado. Estrépito de piernas, dóciles a proseguir, mientras el beso juega la huida. Torbellino entra. No hay pecado ni redención. Solo esta tarde que es canto, ofrenda para las almas, escapatoria, consuelo. Bueno, voy a leer ahora
un poema que se llama Ciudad. La huella desierta, desandada, atisba un brote vegetal en la grieta. Cada calle que reconozco sesga el recuerdo que juega el teatro de sombras con la delicadeza de mis ojos. Su mapa obliga a mi certeza. Soy su habitante, su sueño helado de edificios con terrazas magníficas para ocultar secretos. Las plazas me llevan de los olvidos a los amores, a los rincones que permitieron el despojo de cuerpos y las delicias del sudor. Me presta su silueta de vuelo y el gris se yergue en el horizonte como un síntoma de tormenta. La ciudad rubrica las trayectorias de hombres y aves, los pasos que perdieron su número entre los pirules de la infancia y los cafés deslavados de rostro. Incansable, su persistencia es el momento en que la memoria guardó la plaza entre el marco de los dedos como si la fotografiara. Aquella cuadra que olía tierra seca y la construcción que parecía naufragio en medio de la avenida. La ciudad es un canto de miseria, lleva mi sombra en cada recodo, oculta su sed, es primavera que muerde su cola de invierno, hojarasca que tritura nombres bajo los pies, es sueño de olas. Bueno, otro. Voy a leer uno que se llama 10 disparos. 1. La boca sabe a pasto, lengua lava, el tiempo arde. Una niña no quiere mirar, su deseo vuela hacia el silencio. 2. Con el aliento alcohólico, se olvidó el sabor en la ebriedad, la madre emerge. Añicos de la puerta tras sus pasos. Disparo. 1, 2, 3, disparo. 3. Pecho a tierra. Clamor sin palabras. La niña no quiere escuchar. Imagina el ardor en la ropa. La madre empuña la pistola, rabia insuflada, marchita su paso las infancias. 4. El padre huye, huye, huye. 5. La bala penetra la puerta, clava su explosión bajo el dintel. 6. La niña corre, recupera la pistola a puñetazos. Las abejas del encono sobrevuelan las cabezas. 7. Del pasto y de ese llanto se erige el arma. Se anima con la sangre de las rodillas, con la pasividad del padre narcótica, con la cólera de la madre frenética, cáscara que nació sin fruto. Terror. 8. Los pasos descalzaron su ruido para no despertarlo. La palabra se tornó distraída. Habría de fingir, no doblegarse ante el acecho. 9. Madre, te pareces a la muerte, pero su sombra apenas es murmullo de la tuya. Canta un arrullo para este latido, imperio de los párpados abiertos. 10. La niña mujer quiere dormir sin miedo, vomitar el recuerdo, mas duerme en el estómago como piedras que envenenan su futuro. ¿Otro ya? Bueno, este que es chiquito. En un J. Mis ojos son pulmones, desmenuzan el aire, aspiro, retengo. Aletea la memoria en el ave franca de la risa. Islas y huracanes se hacen piel. El humo regala el vaivén de la hoja. La garganta es el desván de los sueños. Bueno, gracias por la invitación a Librería Semilla, a este ciclo de poesía de mujeres. Y es un gusto estar aquí con Astrid, compartir mesa de leer poemas, y gracias a quienes están aquí por aventurarse a ver personas leyendo poemas. Voy a leer de mi primer libro, que se llama Problemas Cosas, que publicó una editorial que se llama, o llamada Compañía, que
cerró hace tiempo. Bueno, no sé si cerró es el término, pero ¿de qué? ¿Qué podemos escribir si no sale nada? Si nunca sale nada. ¿De qué escribir si la temperatura cambia 4 veces al día y no se alcanza a ver el otro lado? La ciudad es tan grande, de un lado a otro va todo en círculos. ¿De qué escribir si no hay quien caliente la almohada, la otra almohada, la de al lado? Y la jacaranda murió hace una semana y nadie se dio cuenta, pero los pájaros siguen visitando sus ramas, los pájaros que tanto se habla de ellos, mas nadie entiende pajarístico. La cosa no da más, habrá que inventarse algo. Entre. Gotas de lluvia golpean lentamente el patio. Afuera, el perro se moja. Mientras tanto, no puedo dormir. Apartado 2, otras cosas, palabras. El mundo dividido. Río, pájaros, bichos, moscos por las noches, periférico, coches, gente, moscas todo el día. Proyecto de investigación. Cada pasillo mide 1 kilómetro aproximadamente. Hay 3 o 4 pisos, ventanas, baños, temperatura artificial, luces que prenden y apagan, cientos de libros, una suave alfombra gris. En lugares así es fácil hacerse el loco. 3. Problemas, preocupaciones y más cosas. Él y yo. Yo no andaba tan bien. El mundo tampoco. Ya éramos 2 en la galaxia. Preocupación. No me preocupa haber pasado la noche contigo, ni me preocupa que escribas historias de ovnis y abducciones, ni que comas fritangas y fast food, ni que veas televisión antes de dormir o cuando te levantas, ni que ronques, ni que mides 1,5 metros. Lo que más me preocupa es que en vez de trabajar, esté escribiendo un poema. Después, no me preocupa escribirte un poema de amor, me preocupa que en 2 semanas escriba uno de desencanto. ¿Qué problema? 1. El sábado me quedé en tu cama, me di cuenta que roncas, poquito. Es viernes, sigo pensando en tus boxers. 2. El problema no es haber amanecido embarrados, hacía calor en el cuarto, o que hayan 5 días y quiera repetirlo. El problema es, ves mucha televisión. 3. El problema no eres tú o yo, es la paciencia. 4. Lunes, martes, miércoles, nada, lo mismo. Tú. Nuevos problemas que complican los anteriores. 1. No es que en 10 días te haya olvidado, es Nueva York. Hay tanto que hacer que no da tiempo de pensar en nada ni en nadie. 2. El problema no eres tú o yo, es Leopoldo. Apareció de repente, lo grave es, vive muy lejos. 3. Leopoldo, tenía tantas ganas de verte, aunque fuera para tomar café de 1 hora y cuarto, tenías que irte temprano a ver el fútbol. 4. ¿Cuántas tonterías se pueden decir en 75 minutos? 5. Quien me viera acostada como una diosa de los aires, cubierta de pies a cabeza con un gran manto azul, mientras el piloto anuncia la llegada a la Ciudad de México. Todos tienen algo en común. 1. Antonio, Guillermo, Leopoldo y Boris viven muy lejos. 2. Adolfo, Carlos, Augusto, Hugo y Enrique han llevado naciones a la ruina. 3. Koski, Andy, Gastón y Prometeo no existen, desaparecieron. 4. Sergio, Toño, Pepe, Gerardo, Rogelio y Juan, los más bajitos. 5. Iker, Frosty, Dandy, Misha, Jimbo y Guaco, los perros. 6. La abuela, la madre, la hija se llaman Julieta. 7. Los amigos. 8. Juan Escutia, Juan de la Barrera y Vicente Suárez murieron por
la patria. 9. Tu madre, tu padre, mi hermano, Toño, el abuelo, murieron. 10. Héctor, Marta, Johan, Lola, Enrique, Alan, Abraham, Silvia, Joseba, Miguel, Enriqueta, Raúl, Carmen, Yamel, América, Lars, Federico, Michelle, Gore, Agustín, Manuel, Telma, Sandra, Ana, Jaime, Eliel, Yusi, Escoba, Telma, etc. También Morales. Sobre los poetas. 1. Si hay algo en el mundo a montones, son poetas. Los hay en todas partes, como las moscas. Líbrenme de ser uno más de ellos. 2. No sé qué pasa últimamente, los poetas se han vuelto una cosa insoportable, y cuidado con ir a un país donde en cada esquina hay más poetas que policías. 3. He llegado a pensar que el oficio de poeta es defecto de unos cuantos, el ser músico de 2 o 3, la pintura no es para todos, tampoco el oficio de policía, carpintero, actuario, azafata, terrorista o albañil, pero se necesita ser un loco para lanzarse de bombero. Meterse al fuego no es cosa fácil, y ni hablar de ser presidente, gobernar a todos estos, ni pensarlo. No sé si el tiempo... ¿Sí? Sí. Bueno. De este mismo, otro problema, uno muy grande, 1. 365 días pegado uno al otro, and daddy don't know. 2. He querido decirte desde hace tiempo, no me decido. 3. ¿Sabías que Jack Mendoza es un señor que vende enciclopedias en un poema y que según Zurita, las vacas pastan no sé qué y se repliegan no sé en dónde? 4. En el desayuno, en la comida, en una carta, en secreto, no se me ocurre cómo decirte, así es, papá, no hay remedio. 5. El domingo, sin falta. 6. De solo pensarlo, se me repliega la panza. Es muy viejo ese poema. Bueno, uno más. Otro problema, uno. Nos vemos. You're going to be fine, she said. Antes de salir del cuarto, besé su frente, la abracé como pude, casi me subí a la cama. Una noche la pasé con ella, creí que se moría el cardiograma, no dejaba dormir. Tic, 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 tic. 20 días después regresé a verla, me dijeron que estaba muy grave, tomé el primer avión, no llegué. Estaba en su cama muy fría, tenía la boca abierta, la cerré con cuidado, besé su frente. Todavía pago el boleto a plazos y no sé cuántos meses o años durará esta cosa. Nota, cosa se usa para cualquier cosa, en este caso, tristeza, dolor, etc. Bueno, como parte del ciclo, nosotros, aparte de escucharlas a ustedes leer su poesía, queremos saber también las ideas que están detrás de sus respectivos procesos creativos. Entonces, quisiera hacerle unas preguntas respecto como a las ideas, esas ideas que están detrás, para las dos. En primer lugar, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de su poesía? Bueno, que suena demasiado. Pero bueno, yo creo que uno empieza, por lo menos yo empecé escribiendo porque necesitaba escribir, y ahora tiene que ver con, sí, con decir algo, ¿no? Que quiero decir algo, a lo mejor primero para mí misma, y después pensar en que no todo lo que uno quiere decir es un poema. Entonces, sobre todo lo que hago es, bueno, pensar eso que me está preocupando o que quiero decir y ver si con esa idea consigo tener una imagen. O sea, porque yo creo, y ya lo he dicho varias veces, que la poesía nace de mirar. O sea, en eso tiene una afinidad muy grande, por ejemplo, con el cine, con otras artes visuales,
bueno, no es que la poesía sea un arte visual, pero creo que sí, porque escribir poesía tiene que ver primero con aprender a mirar de otra manera, en la que las cosas que uno ve no son esa cosa en sí, sino que pueden ser muchas, infinitas, y pueden representar algo que quieres decir desde otro lugar y a lo mejor cifrarlo o a lo mejor transformarlo. Entonces, siempre que escribo y sobre todo ahora, mi poesía nace primero de alguna palabra que me parece muy interesante, que tiene una potencia para decir algo que quiero decir y después que haya una imagen. Pues yo creo que la poesía es imagen y que hay un concepto. Ese quiero decir algo es como el concepto. Y ahorita que escuchaba lo de Jessica, me parece como que es fuertísimo el concepto en una poesía que puede parecer muy sencilla, pero que está diciendo muchísimas cosas. Entonces, creo que esa es la capacidad de la poesía. Darle al lenguaje que aparentemente está diciendo una sola cosa, la capacidad de decir muchas y de que resuenen en el otro y el otro además pueda identificarse, interpretarlas. Pero bueno, yo como escribo poesía, en este momento escribo a partir de una palabra. O sea, estoy leyendo, casi siempre me sucede así. Estoy leyendo y encuentro una palabra. Y esa palabra me provoca muchas cosas alrededor que quiero decir y construyo el poema alrededor de esa palabra. Eso por una parte. Y otro, cuando miro algo, inmediatamente, por ejemplo, ayer estaba viendo estos árboles que se llenan de pájaros, cuando los pájaros ya se van a dormir y entonces todos los pájaros vuelan. Y cuando los pájaros se posaron en el árbol, pensé que esos pájaros eran otra clase de fruto, ¿no? El árbol da unos frutos que vuelan. Entonces, a partir de esa imagen, pensé en hacer un poema que todavía no he escrito, pero que fue esa imagen la que dije, es que es esto, o sea, es lo que podemos ver 1000 veces y de pronto le encuentras esa potencia de decir otras cosas, de transformarse, de representar. Y así un poco. Muchas gracias. A ver, la pregunta es, ¿tuve que volver a ver, era lineamientos o cómo? No, ¿cómo son los es? principios o las ideas que guían la escritura de tu poesía. Ok. No sé, la verdad no sé. Sí, pensaba un poco en esto, porque al leer la pregunta y dije, necesitaría tiempo para elaborar algo, entonces pensé que puedo leer brevemente. Este libro, que es Problemas Cosas, es del 2005, ahora que lo leía no lo había vuelto a leer, o sea, así seguido desde hace mucho tiempo y un poco me causó gracia cosas que están ahí, como Zurita y no por Zurita, sino como, no sé, o Jack Mendoza, que también es otra referencia, como 1000 referencias, ¿no? Que eso es algo para mí, no es que sea un principio, pero creo que es inevitable las referencias, además de importantes para mí. Es decir, no que escriba yo a partir de referencias, sino que es un, a ver, voy a leer esto, porque si no me voy a perder, pero es un como, casi a los únicos 3 libros que he publicado, pienso un prólogo que tiene que ver con la poética del libro o con, ¿no? Dice, un poema es un problema, un poema es un problema, es lenguaje, una cosa, un objeto, una máquina, emociones y pensamientos suspendidos, ideas en las cosas, no sentimientos sino sensaciones, imágenes, no historias sino eventos, respiración, un problema. Otra cosa son las notas o los experimentos lingüísticos, poemas broma o poemas cuento, poemas autorreferenciales, a menudo los problemas se parecen. Creo que tampoco responde a la pregunta, pero no sé, una poesía que se ancla en el lenguaje o pretende anclarse en el lenguaje y sobre todo poesía que tenga la suerte de serlo y no un ejercicio que tampoco creo que esté mal, ¿no? En donde a veces simplemente estás trabajando a partir de un ejercicio, de una experimentación, que es poesía a su vez, pero que no necesariamente
necesariamente está la experiencia de la poesía o del poema, ¿no? No creo tener lineamientos, tengo lecturas que hago desde hace mucho, que repito. Creo que también para mí la poesía es búsqueda, como cualquier cosa que me interesa, ¿no? Que es un constante preguntarme cosas, buscar cosas, y cuando empiezo a escribir se abre también como una especie de pregunta, ¿no? Como en el sentido de que busca articularse como un poema, ¿no? En ese sentido la pregunta es supongo que hacia yo, desde mi postura de escribir, y ver si eso se articula como algo, pero la verdad no sé qué decir. Yo ahorita que te escuchaba lo que dice tu prólogo, pensé en esto que escribe Octavio Paz en El arco y la lira. No, pero bueno, y también lo repiten otros, pero es sobre el lenguaje, ¿no? O sea, cuando tú te comunicas con alguien, estás intentando que el lenguaje, o sea, en una comunicación verbal o en una comunicación escrita que no sea solamente literaria o no poética, estás intentando que se pase un solo mensaje y que el otro lo entienda. Yo creo que la poesía permite que haya el juego, que haya pues otros muchos significados. Y creo que tú lo consigues muy bien porque estás diciendo algo que aparentemente, pues, si o sea, de los nombres que leíste ahora, podría uno pensar que es como muy claro, bueno, no es que no esté claro, sino que es muy claro este mensaje que estás transmitiendo, pero tiene muchas otras partes que lo hacen poético. O sea, estás permitiendo que haya juegos de interpretación, estás permitiendo que haya también, que cada quien piense a lo mejor en sus propios nombres, lo que podría decir de esos nombres. Bueno, no sé, pero me pareció que permite muchas cosas la poesía que otro tipo de literatura. Pues sí, también, pero no tanto y a veces con tanta brevedad. Yo tenía un profesor en una maestría de guión que hice, que él decía que el guión tenía estos vacíos que permitían, si es que me acuerdo bien, que estos vacíos permitían que se pudiera contar la historia y la historia se pudiera realizar. Y creo que, ya no me acuerdo si lo decís que está aquí, pero creo que la poesía tiene estos vacíos, ¿no? Es decir, es como un poco lo que decías, pero es lenguaje, pero es como no sé cómo decirlo, como hay ciertos huecos en los poemas que permite que la experiencia que tengas tú con eso sea distinta, ¿no? Y por ejemplo, esto que yo leí como el prólogo a este libro, que yo creo que está muy joven, pero son dos líneas de trabajo que sigo trabajando, ¿no? Que es una que es una poesía más experimental, visual, digamos, y otra que es otro tipo de poesía que es más, ¿cómo decirlo? No quisiera decir sentimental porque eso va a sonar terrible, creo que no está mal, pero es una poesía más de, no sé cómo, narrativa, o una poesía más, que no, más significativa, no sé. En fin, pero creo que sigo sin responder nada. Pero bueno, no yo creo que sí lo responde, porque finalmente hay esa dimensión de concepto que tiene la poesía. Hace poco leía un texto que decía que así como que la poesía tiene la sonoridad, el ritmo, el concepto y las imágenes, y que solo así podría uno escribir un poema de otro, o diferenciarlo de otros tipos de escritura, porque además ahora los géneros se han trasladado muchísimo y hay textos de prosa que podrían ser poéticos también. Pero bueno, yo creo que tiene todo eso y que hay estas, o sea, que el poema es posibilidad siempre. Bueno, a propósito de lo que decía Jessica, de las referencias, aquí vendría una segunda pregunta para ustedes. ¿Qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Pues
De poetas, sería difícil como hablar de poetas específicos, pero por cómo crecí, tuve mucha influencia de literatura estadounidense y poesía estadounidense, de tanto limericks, desde muy niña leía con mi abuela, o por el lugar donde nací, Steinbeck era un tipo de autor que siempre se leía, ¿no? Como Shakespeare, que era otro tipo que leía de niña, creo, o de, no sé. Es decir, toda la poesía norteamericana tuve mucha influencia de eso. Después, por personas que aparecieron en mi vida de tutores, como, no sé, Gola Milán, mi abuela, serían como mis tutores más grandes. Y por una búsqueda muy temprana que hice con otros amigos, amigas, ay, no sé, empecé a leer muchísima poesía chilena, uruguaya, argentina, mexicana, o tal vez mexicana no tanto. No sé, en un momento hice, la poesía chilena me interesó muchos años, mucho tiempo, hice toda una búsqueda ahí enorme. Creo que de ahí que en este trabajo, Cintia Zurita, me interesaba mucho su trabajo, igual que Temperley, igual que muchos de esa como neovanguardia o de esos movimientos de los 70s y los 80s y tal. Y Vallejo, bueno, poesía peruana, etcétera, ¿no? El cine es algo que a mí me gusta también muchísimo, creo que en eso coincidimos. Y también siempre trato de, creo que hoy día veo más cine que leer novelas, soy mala lectora de novelas, sí las leo, pero no cuesta. Y filosofía, es decir, y programas donde cocinan, aunque yo no cocino, también me interesa mucho. No sé, creo que no, no creo que haya una sola cosa que nutra mi trabajo, ¿no? Pero bueno, sí podría más o menos trazar una línea desde el pattern poetry hasta nuestros días. Desafortunadamente no leo tanta poesía que se escribe hoy por falta de tiempo, pero me gustaría, lo intentaré. Pero bueno, más o menos eso. Gracias. Pues yo, es que siempre me cuesta responder esta pregunta porque cuando uno lee no estás pensando en qué te influye. Yo creo que al final eres todas tus lecturas. ¿No? Y yo cuando era niña pues leía mucho más cuento y novela que poesía. La poesía la empecé a leer ya en la adolescencia o ya por entrar más joven cuando iba a entrar a la universidad. Que es lo que y bueno, había, ¿no? Shakespeare y otras cosas que siempre estuvieron presentes porque las leías o las veías representadas. Yo crecí en una casa donde siempre había algo de arte alrededor. O sea, mi mamá a eso se dedicaba a planear exposiciones, eventos, músicos. Entonces siempre en mi casa había algo, había gente cantando, había y la lectura. Nosotros casi de niñas no veíamos la televisión y entonces leíamos. Y bueno, sobre todo primero prosa. La poesía llegó después y recuerdo que, por ejemplo, de las primeras cosas que me impresionaron mucho fueron Olga Orozco y Juan Ros primero. Y después, más adelante, bueno, la poesía norteamericana, sobre todo la poesía confesional, así como que me atrapó, así como de aquí estoy, ¿no? Porque además empecé a escribir poesía un poco porque quería escribir diarios, pero tenía que otros los leyeran. Entonces me parecía que si metía metáforas y cosas, así nadie iba a comprender nada de eso. Yo quisiera decir, y entonces, bueno, empecé a leer mucho a Anne Sexton, a Sylvia Plath, y bueno, han sido épocas, porque de pronto me dio por la poesía confesional, de pronto también yo estudié lengua y literaturas hispánicas, entonces ahí me tuve que echar a todo el mundo, y bueno, vinieron Vallejo, por ejemplo, muy importante, o en su época también Neruda, leí mucho, pues a muchos poetas mexicanos también,
a Pellicer. Yo sí leí muchísimo Octavio Paz, o Juan, o sea, yo hice mi tesis también de poesía provenzal, entonces leí muchísima poesía provenzal, luego me dio por Apollinaire. Entonces, bueno, ha sido así como muy caótica mi formación literaria, pero es todo eso, o sea, y nunca pienso qué me está influenciando, porque bueno, ahora que leo más, leo a Carson, leo a Szymborska, recientemente leí a Carlos William, siempre me equivoco de su nombre, ajá, pero bueno, sí, entonces empecé a leer otro tipo de poesía. Ahora uno de mis más favoritos mexicanos es Fabio Moravito, por ejemplo, Elsa Cross, Oral Bracho, que recientemente acaba de ganar este premio. No sé, he conocido muchos argentinos que están escribiendo. Creo que la tendencia ahorita, bueno, lo platicaremos más adelante, que la tendencia ahorita es una poesía más narrativa, y no es que no haya existido, ¿no? Ahí está la épica y está, pero que ahora hay menos toda esta cuestión de pensar en los poemas con muchísimas imágenes. Déjenme ver, porque como vengo también frita de que aquí apunté, por ejemplo, bueno, Charles Simic también me gusta mucho. Hay una imagen maravillosa que tiene. Mi madre era una trenza de humo negro, ¿no? Pero bueno, ahora leo también, bueno, ya lo dije, a Carson. En su época también leí mucho a Nicanor Parra. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, a Fabián Casas, que no lo conocía, y tiene más este tipo de poesía más narrativa, por decirlo de alguna manera, en la que se puede contar una historia. Hay poemas que cuentan historias y hay poemas que no, que cuentan un instante, un momento, una sensación. Entonces, pues no sé, me he llenado de todo. La otra sería pensar, por ejemplo, por tradiciones, pero incluso hablar de una tradición norteamericana o estadounidense es difícil porque no hay generaciones, pero aún así no escribían igual, ¿no? Tenían búsquedas distintas, principios distintos. T.S. Eliot y Williams no tienen mucho que ver. T.S. Eliot creo que no es vanguardia, creo que Williams sí. Es decir, Eliot creo que traza puentes, ¿no? Pero creo que nunca se lanzó del todo así, nunca se dejó en caída libre, me parece. Y digamos, en esa búsqueda, yo habría quien a Frost nunca lo leí mucho, por ejemplo, ¿no? Estaba como que así vas trazando como rutas de lectura. A mí algo que me ha guiado mucho, así como, por ejemplo, yo llegué a Velvet Underground cuando de adolescente me gustaba The Doors, porque entonces leía las biografías y dije, a ver, quiero ver como esta obsesión por saber de dónde viene alguien, ¿no? Y entonces así, cuando yo empecé a leer a Zurita, el libro Purgatorio, que es el que me interesaba, dije, a ver, vamos a ver de dónde, ¿no? Y entonces sí, con Juan Luis Martínez, que a mí, digo, Juan Luis Martínez, Fluxus, que además comparten cosas, ¿no? Fluxus, el movimiento del nuevo cine norteamericano, lo que se estaba haciendo en Chile, eran como búsquedas, digamos, o preguntas compartidas. Y creo que eso es más o menos lo que a mí me ha ido llevando muchas veces. Y, por ejemplo, lo que decías de... Yo sí también leí Octavio Paz muchas veces. Lo que leí una vez nada más, pero... Y lo que estás expuesto de, por ejemplo, yo no, de niña no es, en mi casa no era, pues leías la caja de los cupcakes, Bueno, todos la leímos, esa fue lectura oficial. No, mi madre era muy musical, le gustaban los Beatles, tantos, ¿no? Hoy escuchas eso. Aquí, quien tuvo mucha cercanía, o mi abuela, que era librera, bibliotecaria, y soprano, no sé cuántas cosas, y tuvo una librería cuando en California que se cayó con un temblor, y una de las cosas que hacía era que trabajaba con niños bilingües, programas para leerles, para acercarlos al idioma de los migrantes a través de la lectura. Entonces leía cuentos y leía poemas. Entonces yo crecí, digamos, muy cercana a ella también. Entonces fue como inevitable esa cercanía con
con la lengua, con la poesía bueno, norteamericana, ¿no? Con la poesía mexicana también, menos, pero por ejemplo, a quienes mencionas, como a Elsa Cross, las conocí ya mucho después, pero bueno, siempre hay una cosa caótica, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, ya ahora lo que puedes leer y sin tener ya un sistema, como a lo mejor en algún momento. Yo nunca lo he tenido, por eso digo, bueno, Yo algo cuando también me educaron en la facultad, sí. no tuve. Pero... Bueno, gracias por la respuesta. Gracias por las respuestas. Y la última pregunta para ambas, ¿qué caminos creen que seguirá la poesía en el futuro? Pues yo creo que, no sé, o sea, lo que estoy viendo yo ahora cuando veo, últimamente he asistido a muchas lecturas, o sea, creo que hay un movimiento muy fuerte de poesía, pero en la lectura, ¿no? Bueno, están los poetas consagrados publicando libros, pero como hay pocas editoriales que puedan mantenerse editando con recursos para hacerlo constantemente, creo que están proliferando mucho las autoediciones y las lecturas de poesía. Y creo que eso cambia un poco el panorama, porque está empezando a ser, bueno, primero eran cuestiones de autoconsumo, ¿no? Lecturas a donde iban los mismos poetas y todo, pero la misma precariedad de la poesía, creo, o no sé si es la precariedad o el deseo de los poetas de hacer cosas distintas, las están llevando fuera de los espacios normalmente, así como las librerías, entonces ahora se leen cantinas, se lee en la calle, y entonces de pronto llega un público que no leía poesía y que no estaba interesado y se interesa en algo, ¿no? Entonces creo que sí va hacia un camino más narrativo, muy influida por la música, también por la música popular sobre todo y por el rock, porque sí, ciertamente, y eso es una desgracia, no todos los poetas ni los escritores son lectores. Entonces, pues tienen sus influencias y sus referencias más de la calle y de la música. Y bueno, hay otros que no, o sea, yo he conocido gente muy joven que está leyendo mucho, pero otros amigos míos que dan clases en escuelas de escritores están como muy desencantados de que la gente no lee, ¿no? Que llegan queriendo escribir, porque hay esta cosa como un poco del poeta superstar, que ya hay algunos, así que bueno, no sabemos si decirles poetas o no, pero bueno, ahí está Elvira Sastre en el Auditorio Nacional, con meses sin intereses para pagar el boleto y cosas así, y que llegan con una cosa de fama. Entonces creo que sí está cambiando mucho, no sé exactamente a dónde va. Yo lo que veo ahorita es una poesía muy narrativa, muy influenciada por la música. Por ejemplo, hay recursos, la anáfora, de pronto uno oye poemas por ahí y esta cuestión de la repetición está muy presente. Menos imágenes, creo yo, o por lo menos también cuando yo he trabajado mis textos, yo luego soy una barroca del terror con mis imágenes, y entonces así que una sola imagen por poema, ¿no? Entonces creo que va un poco más a la simplificación, a un lenguaje más cotidiano, tal vez, ¿no? Bueno, como siempre se va a dividir entre ciertas élites y cierta poesía más callejera, no sé, la verdad. Gracias. Ni siquiera puedo pensar en mi propio futuro. Si es que no explotamos o implotamos la humanidad. No sé, yo desconozco por completo, o más que desconocer, no me lo pregunto hasta ahora que me lo preguntas, o nos lo preguntas. Yo creo que, no sé a quién citaste que está en el auditorio, yo creo que hay cosas, porque me es decir, creo que hay cosas que no es, pues sí, en el sentido de no sé, pero no, yo creo que yo lo que veo es que no sé, yo creo que no tengo respuesta. Hay como
creo que también es difícil hablar si no estoy muy al día de lo que están escribiendo ahorita como los poetas o las poetas más jóvenes. Y algún día yo pensaba que más bien sentía que la poesía es como, no sé con quién hablaba, no me acuerdo, pero decía que creo que no estamos en un momento en donde van a surgir grandes poetas. Yo lo pienso así. Es decir, que estamos más bien como en el magma, o sea, y generando, produciendo poemas, ¿no? Y cada quien buscando entender sus propios mecanismos. ¿No? Creo que hay también distintas posturas en relación a qué es un poema o qué es la poesía y qué no es. Gente que tiene un tipo de compromiso que otras personas no tienen, y personas que les interesa sí tener una cierta fama, no, escribiendo poemas, que a mí se me hace una locura. Es decir, no veo cómo compagina tanto eso, pero entonces, y también, y creo lo que sí, no sé, es que no es un momento de hacer un gran discurso o trabajo, pues, es lo que pienso. No sé si en un futuro así, ni siquiera sé si lo vaya yo al festival, y eso. Bueno, yo sí creo que hay gente que está saliendo, o sea, no sé si van a ser estas figuras que van a trascender, o sea, esta cuestión de la trascendencia, pero yo sí he visto gente muy joven que está escribiendo muy bien, que tiene muchos recursos para escribir, tiene mucho que decir. Ahora que regresé de este evento en Chiapas, que era la Feria Nacional de Escritoras Mujeres, me sorprendió muchísimo ver muchas muy jovencitas escribiendo y un poco utilizando la poesía en esta parte como de protesta social, pero poéticamente, sobre todo feminicidios. O sea, hay mucha gente que está escribiendo sobre feminicidios, aborto, la maternidad pensada desde otros puntos. Entonces creo que también puede venir por ahí un camino. Van a trascender o no, no lo sé, pero sí me sorprendió. O sea, llegué a las mesas y al principio me tocaron las primeras generaciones, como gente más grande, que está todavía en mucho, bueno, yo lo hago, pero en el poema de amor y en otras cosas, y de pronto es como si hubieran dividido y en la tarde empezaran las más jovencitas y ya hablar de otros temas, ¿no? Bueno, y ahora estoy viendo una cantidad de poesías sobre feminicidios, o sea, de libros de poesía sobre desapariciones, feminicidios. Entonces, bueno, pues está reflejando también la poesía lo que está sucediendo ahorita y quién sabe si eso va a trascender o no, pero me parece que es una manera importante también de protestar y de decir cosas. Sí. Bueno, híjole. Es decir, pero creo que siempre se ha usado el poema como un medio para expresar cosas, ¿no? Como... No, sí, sí, y que siempre ha habido estos poemas de protesta social. Lo que a mí me parece que a diferencia de muchos es que hay poemas que son poemas panfletos. Y ahora lo que me sorprendió es que no necesariamente era el poema panfleto. Estaba pues presentando una situación sin echar el panfleto. Digo, hay una discusión sobre poesía y política, ¿no? Como el poema como un objeto político, que desde principios del siglo XX. Yo por eso creo que, o sea, a mí por eso me resulta difícil plantearme el futuro en general, pero el de la poesía creo que, porque es futuro, pero es presente, ¿no? Entonces no, yo por eso creo que es como que hay muchísimas personas escribiendo poesía y tratando de articular algo a partir de sus propias experiencias, ¿no? Y manera de relacionarse con el poema, creo. No sé. Y digo, bueno, en fin, sí. Sí. Muchas gracias, Jessica y Astrid, por sus respuestas y continuamos ahora con la lectura. Bueno, va este poema que se llama Calzada de Tlalpan a las
4 de la tarde. Los perros se han echado sobre el pasto, frente a las rejas de las casas. Lenguas caninas se derriten en los hocicos azuzadas por el sol. Los caminos que cortan el jardín anuncian tras puertas cerradas dueños que no soportan el calor. Una hilera de coches me detiene. El sudor rehuye mi cuerpo y se desliza hasta el asiento del automóvil. En el interior, el aire acondicionado ronronea su salida, nada más con tocar su control. Miro a los lados. La acera exhibe a las prostitutas, macetas desfloradas, adheridas a la banqueta. Arrullan la desconfianza sus ojos y extienden las sombrillas sobre las desnudeces a precio de tiempo. Las sirenas braman. Observo el nado de una cuyo canto anuncia que ha muerto un motociclista. Derramó las lenguas de las vísceras sobre el asfalto. Yo sigo varada aquí, a 1 metro de los perros y más cerca de la muerte, sobre un carril viendo crecer la tarde en el reloj del tablero. A ver. Bueno, ahí acá. Lo primero chiquito que ahora estaba en un taller, estábamos escribiendo sobre agua salada y agua dulce. Y esto es chiquitito. Los dedos de la lluvia rasguñan mi visión. Este goteo incesante no tiene que ver con el tiempo ni con los ríos. Es mi animal que llora. Bueno, de estos de agua dulce, agua salada. Agua dulce, saliva. Mi boca pronostica el oleaje tranquilo de tu beso y un huracán con el que mi lengua quiere abatir esta paz. Luego, el pez que habita mi sexo resiste con sus escamas tus embates. El agua dulce solo es para la ternura. El mar comparte con la sal el ojo que mira para ser mirado. Ambos saben que la luna influye en sus mareas y que cuando se apaga la vigilia, el mar abraza el dolor del llanto para conducirlo en su vaivén al sueño. La corriente de tus palabras me envuelve, pero he perfeccionado el nado y hoy me lleva afuera, donde puedo mirar lo que me dices sin ahogarme. Sobre el estanque. Sobre el estanque, espejo mis alas, conteo de sacrificios inútiles. Te las doy, no las necesito. Son suficientes mis pasos y la capacidad de nadar algunos metros. Quien me ama no apremia mi partida. Después, tiempo. El mar ciega la piedra. La sal retrasa sus heridas para decirle al tiempo que en su compañía todo se destruye, como esa moneda que quise guardar en la mano para no perderla, pero cuando abrí el puño, doloroso de apretarla, había desaparecido. Bueno, a ver, ahora otro. Acá. Un poquito. En lo que encuentro, lo que iba a leer, les voy a leer este, que se llama, bueno, hice un Dios a la imagen y semejanza de mi sueño, inconcluso, sí, juguete para moldear con mi falsa costilla, un Dios para mirar por la ventana y verlo crear el mundo. Él hace lo que puede, resiste a su destino de Dios y yo lo ignoro. Le regalo plegarias forjadas con cuidado. ¿Para qué le diría que no? ¿Que no es necesario otro mortal en una tierra testada por ellos? Y ahora sí, encuentro los otros, por no juntarlos en una mesa.
Bueno, este otro. Un día, cuando la tierra se tragó el habla de los hombres y las casas se hicieron polvo, te hallé dando discursos con máscaras en las palabras. Y en el hueco tallado por la pérdida de nuestras creencias, me sometí al ejercicio de tus manos vacías, de plegarias, paz y renacimiento. Tus dedos inquirieron el placer en los ángulos de mi cuerpo para volver toda necesidad de llanto a alegría. Tu tacto alumbró las habitaciones oscuras y mi piel mudó con el uso horario de tu lengua. Entonces reconocí tu origen, un Dios sin infierno, solitario. Ha sido una época en la que también el paraíso, caído a la tierra por la banalidad de su nombre, es una zona estéril, sucia, yerma en su florecimiento. Y sé que el tiempo nos colocará al revés. Yo inauguraré una religión que en su decálogo promulgue las despedidas. Y bueno, ya nada más, otros. Quiero encontrar unos que ya estaba que les hice, pero ahorita los encuentro. No, ya, porque no los voy a encontrar y me voy a echar todo el tiempo acá. Entonces les voy a leer este que se llama Tratado y que tiene un epígrafe de Leonard Cohen de la canción Treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Dice, esa canción, pájaro de días de plegaria, se hospedó en mi garganta como un augurio y escaló hasta la cerradura del secreto. Ha vivido la sorpresa, el deseo que da nombre como un dios vagabundo para crear el universo en estas manos. La exhortación no venía con tiempo para mi acuerdo. Una bomba había depositado la rendición en cada una de las células de mi piel. Mi temblor signó el acatamiento a los silencios y a las palabras, a las manos que dicen al posarse. Y ciega, firmé el tratado sin leerlo. Y bueno, para terminar esto, voy a leer Soledad. Soledad. 1. Temo que me infecte con sus dientes púberes de princesa desflorada. No volverá el blanco a su boca, ni los jazmines que escalaron de su falda hasta el cabello serán imagen para la memoria. 2. Manténla lejos, madre. Sálvame de las promesas caducadas. Ampárame de las infaltables compañías que no querían estar. 3. Se alimenta de la tierra. Borde estúpidos pregones hasta llegar al Dios que no desea nuestros rezos. Compra, compra. Espera que seamos uno con la marca y el santo vendedor. Se congratula de las tarjetas de crédito y de tu caída, sobre todo de tu caída. 4. Estos días se instaló en mi piel. Observo a su minúscula lepra desgranarme para vaciar mi tiempo. Ha marcado su territorio en mis labios la muy perra. Ha dejado a la memoria opacarse fuera de mi cuerpo. Golfa que abre las piernas sin ofrecer sus besos. Es mi tiña, mi vergüenza. Gracias. Voy a leer no tanto para. No sé, siempre hay una sensación de que el público está cansado. Dice, voy a leer del Príncipe Azul, aunque ya lo he leído, pero voy a leer un poco. De Happy Endings, que publiqué con la editorial Matadero en el 19. Monografías me gustaría, pero no es un libro que realmente se pueda leer, porque no es realmente para ser leído. Príncipe Azul, presente. Te pienso a cada instante. Gracias por complicarme la vida. Para ti, unos poemas. Un abrazo desde el DF. Príncipe Azul, presente, te pienso. Gracias por arruinarme. Para ti, estos poemas. Príncipe Azul, yo de nuevo. Te pienso. Gracias por la ruina. Para ti, esto. No recuerdo una sola película de príncipes y princesas en la que aparezca un volcán.
Sería probable que en el segundo acto el volcán hiciera erupción y devorara el reino entero, sin tiempo para el beso restaurador, la salvación. Luego el volcán sepultaría a todos bajo lava, nadie se salvaría, ni la princesa ni el príncipe cuyo amor se ahogaría en ácido sulfídrico, quedarían petrificados, cristalizados. 10.000 años después serán encontrados por una nueva civilización que nada sepa ya de esos temas y piense que son solo rocas porosas o aquellos fugitivos que trataban de huir del azufre y los vapores del volcán, como decía Plinio, o que fueron ahogados, quemados por las altas temperaturas de ese volcán. Eso, si estuvieran enamorados en alguna película de príncipes y princesas, y si no fuera, claro, una película de Hollywood, ya que ahí todo puede pasar. Querido príncipe, si no sabes usar los cubiertos adecuadamente ni los ordenas bien sobre la mesa, si eres daltónico y no haces ejercicio, si tienes pesadillas y no puedes dormir, y te gusta el fútbol, el básquetbol o ves solo la final del mundial, o eres un poco femenino y te da por hacer dibujitos y venderlos en una galería, si sabes cocinar, si te gusta el chocolate y el chocolate artificial, si no haces mucho ejercicio o estás obsesionado con afilar tus músculos, si eres un poco obsesivo, compulsivo, si ya estuviste casado con una Blancanieves y te dio no sé qué vivir tanto tiempo con una mujer de tez tan blanca y pelo negro, si te gusta la poesía concreta y crees en Pan, y crees que el cine es una cuestión de forma, o que importa más la historia, si coleccionas videos pornos, si prefieres no separar los labios en un beso, si sabes que son los campos magnéticos, campos gravitacionales, campos eléctricos, un campo gravitacional alrededor de la masa, si tienes pelo quebrado, castaño o eres más bien güero, si reconoces que hay gravedad en medio de las líneas alrededor de la masa y que es más intensa si están cerca de la Tierra estas líneas que se extienden infinitamente, el miedo que se extiende infinitamente, la gravedad siempre atrae, así como los príncipes siempre atraen, solo hay que estar cerca de la masa, solo hay que saltarse el miedo, solo hay que estar ahí cuando llegue sin debilitarse, al estar a grandes distancias con campos eléctricos alrededor, cargados. Cada carga tiene un campo eléctrico y cada carga en movimiento tiene un campo magnético que llega en forma de príncipe azul y te rodea, igual que a la masa, esos electrones cargados girando alrededor en un loop infinito. Si gravitas también, príncipe, en un campo magnético, mi domicilio es Interior 5, en esta calle. El príncipe, capítulo 17, de la crueldad y la clemencia, y de si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado. Nicolás Maquiavelo. Te sentabas en una silla, en un banco, una pequeña escalera plegable, no recuerdo quién le habló a quién primero, tú o yo. Te pregunté por un libro, tenías el cabello más largo, lentes, llevabas puesto un suéter tejido de color claro, creo. ¿Cómo corroborarlo? Y con el recuerdo. Hablamos mucho esa vez y otras, aunque en ese tiempo yo no hablaba tanto. Te subiste a mi auto que había estacionado en el parque, creo. Eras muy simpático, creo. Te llevé a tu casa, un día volví a la librería, me gustaba verte, habías desaparecido. Me diste un libro, nunca supe si lo habías robado o sacado gratis de la librería. Te encontré en una cantina y nos abrazamos como hacíamos siempre, hacía tanto. Me gustaba verte y esa vez no sé cómo te olí, me hablaste muy de cerca, fuimos a comprar cigarros y me dijiste, ajá, que si salía contigo, que una vez que leíste un poema mío te masturbaste, ajá, seguro, y que escribía muy bien y que te gustaba, que qué lindos labios, ajá, y que tú pagabas los cigarros. Y te dije, sí, gracias, delicados, por favor. ¿Quién? ¿El que regala libros? Sí. ¿El de los lentes? Sí, ese. ¿Y cuál te regaló? Los cerrojos de Luchón. Ya. ¿Y te gusta? ¿Quién? ¿Él? No, el libro. Ah, sí, está padre. Días o semanas después me mandaste un mail y el mail cerraba con una línea que decía, ojalá esto tenga final feliz. Yo pensé que te referías al final feliz de los masajes japoneses, coreanos. Y también un poquito, yo creo que uno más de
Bueno, dice, te pregunté ese día en el café después de encontrarte en los helados Roxy. Llevaba una blusa verde, tú llegaste tarde y ¿tienes novia? No. ¿Sales con alguien? No. ¿Tú? No, tampoco. Ajá. Palabras que terminan con A: guapa, chula, linda, reina, princesa, pesada, gringa, sangrona. Bueno, mira, mejor mover. De este mismo, el último de Happy Endings, dice, se llama Aquí. Aquí no es Hollywood, ni el siglo XIX, o el siglo de las luces, ni Abu Dhabi, o el Valle de los Muertos, o el Océano Pacífico, ni el Golfo de México, ni la oficina de correos. No es caja de Kleenex, ni depósito de cerveza, ni un Tupperware, un refractario, ni un telescopio, un monumento a los caídos, ni foto armada, retrato hablado, epicentro de terremoto, ni misterio sin resolver. No es un salto cuántico, ni paño de lágrimas, lugar de los hechos, un supuesto poema, borrador, intento, cuarto de hotel, casa de los sustos, casa de la risa, estación de pasajeros, consultorio, sala de espera, muro de los lamentos, planta de gas, andén, carretera, silla de ruedas, viaje todo pagado, sala de proyección, caja de ficciones. No es documental ni caja de palomitas, caseta de seguridad, cinturón de seguridad, tándem, límite de la frontera, tragedia en 3 actos, ni círculo azul, ni círculo del infierno. No lo es, aunque pudiera parecer lo contrario. Y bueno, y una serie más de un proyecto en el que he estado trabajando hace muchos años que se llama Dibuje Aquí, aunque la naturaleza del proyecto es un libro de poesía visual, entonces está pensado más para ser visual. Aunque, como decías, estoy de acuerdo, pues la poesía visual, entonces, bueno. Que son 2 series muy breves, que ni siquiera sé todavía si va a quedarse o no. Entonces se llama Dibuje Aquí y esta serie se llama Imagine. Imagina un lugar en donde pasan los días, pasan las cosas, las nubes, los años y las moscas, la lluvia y pasan los moscos, los truenos, aviones, noticias, las llamadas, los mensajes, el polvo y se pasa así, como si nada. Imagine, proyecte algo en su mente grande, luminoso, algo brillante si lo logra bien en hora buena. Proyecte ese pensamiento con todo el poder de su mente. Imagine si pudiera estar en otra parte, ¿qué lugar sería ese? ¿Qué lugar ficticio, real sería? Un cruce de quién ahí, quién estaría ahí con usted. Diga. Y si no puede proyectar, imagine. Vamos, no se rinda. Imaginar no cuesta nada, dicen. Bueno, aquí ya es un imaginado vacuo. Imagina un lugar en donde no pasa nada, pasan los días, pasan las horas, las nubes, la lluvia y el temporal, y no pasa nada. Ahora imagine que ese lugar podría ser usted. A usted le dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir, qué vestir. Usted no resiste, usted se mata. A usted le dicen qué hacer, cómo vivir, cómo hablar, cómo sentir, qué vestir. Usted lo hace, usted no resiste, usted se mata. A usted le dicen qué vestir, usted lo hace, usted no resiste, usted se mata. A usted le hacen y se queda así, se pone a vivir, a pensar, a escribir, a hacer. Usted no resiste, usted se mata. A usted no le dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir, cómo vivir, cómo ser, qué escribir. Usted resiste, igual se mata. A usted no le deja ni pensar, ni vivir, ni sentir. Usted resiste, a usted lo matan. Aprovechando que están Jessica y Astrid acá en la mesa, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, alguna consulta, por favor, hay micrófono disponible. A ver, allá atrás. Es invitado. Esa persona está allá atrás, está súper interesada. Simplemente para las dos, y esperando que no sea muy complicado, ¿en qué momento se dieron como poetas? Una cosa es en qué momento empezaron
no soy poeta o voy a escribir poesía. ¿Y por qué si está en mi contexto? Todavía no estoy segura de ello. Me he dejado llevar por lo que otros dicen. Se me dijo. Sí. A ver, esa es una buena pregunta. Está difícil, porque creo que sí, siempre hay una duda de, ¿soy poeta? ¿O esto que hago es poeta? Por ejemplo, ahora Astrid y yo nos acabamos de conocer y no sé quién le preguntó a quién primero que en qué trabajaba, y yo no mencioné que escribo, que soy escritora, ¿no? Menos poeta, porque creo que había también una cosa como de, no puedes decir que eres poeta, porque al menos en México, creo que Chile todos son poetas, ¿no? Así, creo que el 70%, y de ese 70% hay un porcentaje que hacen cosas interesantes o buenas, o por no decir, no voy a decir, Chile, pero difícil. Yo, la verdad, creo que empecé a hacer raritas desde muy chica, desde muy joven, y yo, en realidad yo quería hacer cine, era lo primero que quería hacer, pero como me bateaban en todas las escuelas de cine, también quería escribir novelas, pero nunca daba, nunca podía hacer escribir un texto largo y como que, o sea, de niña diría que no, porque creo que los niños, niñas, o dibujas, o escribes, o cocinas, ¿no? Es decir, y quieren, te explotan tus talentos, y hazme el dibujito, ¿no? Entonces escribía cosas, pero no me atrevería a decir que ahí, pero yo creo que la primera vez que seguí escribiendo y escribiendo, guardé algunos textos, a diferencia tuya, yo sí tuve muchos diarios, muchísimos, hasta que empecé a hacer mucha compu y empecé a escribir en compu mis diarios y ahí se arruinaron todos mis diarios. Pero creo que hubo dos momentos, uno también impulsado por esa abuela que yo mencionaba, que ella siempre me decía, yo sufría mucho por amor, y ella siempre me decía, don't worry about love, just keep reading and keep writing, ¿no? Porque era prácticamente la persona, la única que me entendía, o bueno, ya adolescente y comprendida, pero fue en talleres a los que iba a dos talleres, como de manera secreta, iba con Hugo Boll y con Eduardo Milán, pero no les decía, ¿no? Estaba él, y ahí escribía, pero me daba mucha pena enseñarles. Una vez le compartí a Hugo me dijo, yo escribí en inglés al principio y me dijo, si quieres escribir poemas tienes que escribir como en inglés, ¿no? Porque no, fue muy amable conmigo porque tenía fama de ser amable con la gente. Y creo que fue en un momento en donde dije, creo que estoy escribiendo poemas. Un amigo, Pepe Molina, José Molina, que descanse en poder, estaba en Oaxaca, dirigía el diario El Imparcial en los 2000 y le pedía a sus amigos, a sus amigas, mándame material, y yo, después de estar trabajando una serie que está aquí, que es Problemas Cosas, que la trabajé por muchos años, por mucha inseguridad, me tardó muchísimo en trabajar las cosas, y se lo mandé, lo publicó, y yo dije, aparte me enojé porque publicó todo muy apretado, o sea, todavía que me dan un espacio para publicar, y así, ¿cómo puede estar todo en un espacio tan reducido? Y me dijo así, primero dime la verdad, no fue así, pero... Y creo que ahí, de repente, esa publicación, que no era el diario de la prepa, me hizo de algún modo sentir que estaba tal vez en presencia de que estaba escribiendo poemas. Y eso después le llegó a mis profes y bueno, más cosas, ¿no? Pero digo, no porque publicar te da una validez, pero al menos me dio un tipo de sentido de dirección, digamos, más o menos, creo. Yo ahí voy a decir algo. Ahí ya le iba a dar el micrófono. Rápido, rápido. No, tómate tu tiempo, ya O sea, depende de cómo publicas. Bueno, yo soy editora y eso hago, pero por ejemplo, cuando te autopublicas, yo creo que tú solito te estás dando esa libertad. Entonces, para mí, bueno, ahorita dije todavía no sé si lo soy, pero me dio esta legitimidad de ya poderme presentar en lugares y decir escribo y todo,
cuando me publicaron siendo dictaminada por otro, ¿no? O sea, que no fue mi publicación o que no fue, sino porque alguien te dictamina y dice, sí, lo que tú haces tiene estas posibilidades, ¿no? De algo. Entonces fue ahí porque pues, yo igual me presento y digo, soy editora, ¿no? O sea, bueno, ahora ya para las semblanzas, como soy editora y soy escritora, pero ya eso por nada más porque así te van a presentar, pero pues también. Es que creo que, por ejemplo, yo escribo y de todos modos me ha costado mucho no publicar, es decir, pasar tantos años sin publicar entre un libro o proyecto y otro, pero al final logré entender que es mi tiempo, ¿no? Y si eso porque eso creo que te anula eso siento que me pasó, que estás en una escena y al no estar activo o activa, estás como anulado, ¿no? Y creo que ya ahora ya, bueno, pues, no, ok, no pasa nada, pero creo que cuando o estás empezando o más bien no has publicado, a mí sí, eso sí me sirvió. Yo antes también, escuela me refiero a estos como tutores que tuve en tanto a poesía, la consigna es no publiques hasta que tu trabajo esté Bien. maduro, ¿no? Es verdad. Y entonces, pero quiero, y aguantabas y de todos modos no le mandaba a nadie nada, ¿no? Pero creo que la autopublicación la pienso distinta ahora. Digo, claro, no podría pensar como antes ahora, ¿no? Pero no, y bueno, es muy válida. Yo no digo que no esté bien y que es el camino que a veces sí tenemos todos para algo, ¿no? Porque, bueno, también tengo cosas que se han publicado de manera autogestiva. Pero, o sea, a lo que yo me refería es que me sentí legitimada cuando otro dijo, vamos a publicarte porque lo tuyo no gusta. O sea, esa es mi experiencia. No creo que esté mal la autopublicación ni nada. Creo que sí de pronto la autopublicación puede tener el sesgo de que se publiquen muchas cosas, se pierdan en la nada. Siempre un editor va a darles el camino. No porque no sean buenos, sino porque el editor te da un camino para vender, para distribuir, para que esté bien un libro, que tenga un diseño, que tenga algo, ¿no? Que, digo, eso por un lado, pero por otro, una así emporio editorial que te publica también te legitima, pero desde otro lugar, ¿no? Es decir, te da como un sentido a lo mejor de pertenencia, pero no sé. Es decir, tampoco, no, sí, como una de, ya me publico, no sé, de gran sello, ¿no? O que es como tu derecho a que tu peli la pasen en Cinemex y la dejen ahí 3 meses, ¿no? Bueno, ya me estoy viendo. Pero digo, a que de repente tu peli nada más no entre a cines comerciales, pero no por eso no es importante. No, es decir, bueno, no sé. No, yo creo que sí puede ser muy importante. Yo nada más como editora defiendo sí que un editor hace un trabajo especializado y conduce el libro a muchas cosas que un autor a veces no sabe. Aunque supongo que sí, nunca sabes realmente, y algo que dijiste antes, que hablabas de la mirada, que no sé por qué voy a decir eso, no, ya, no sé qué iba a decir, que digo, quizá en algún momento de alucinación ya personal, en donde, pero no es la mirada, es como cuando hace rato tú, en una de las preguntas en la primera dijiste que escribías, no sé cómo escribías, yo luego escribo en donde sea, en papelitos, lo que esté a la mano, ahí escribo la idea, pero es como, no, es cuando algo entiendes que se logró articular, ¿no? Y que creo que es cuando sabes que a lo mejor eres poeta, porque algo se pudo poner todas las partes ahí para que eso esté, y que es algo que tú dijiste, ¿no? No sé. Es una manera ya un poco paga, pero ya. Bueno, agradecemos en este caso a Astrid Velasco y a Jessica Díaz por la lectura que nos dieron en esta sesión. También aquí al público presente los dejamos invitados para la semana del sábado 23 de septiembre,
que sería la 9ª sesión. Vamos a contar con la participación de Carmen Leñero y de Roxana Cortés. Buenas tardes. Gracias. Gracias.